Hoy vamos a hablar de lo que es la arbovirosis. Entonces, la arbovirosis es un grupo de enfermedades virales entre las cuales se encuentra el dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla. Es una enfermedad que es transmitida por picadura de insectos y pues principalmente por la especie Aedes aegypti. Generalmente son enfermedades febriles agudas que se presentan preferentemente en áreas tropicales y subtropicales. El diagnóstico de esta enfermedad es difícil debido pues a la similitud de la clínica con otras enfermedades y al difícil acceso a los laboratorios de referencia. Entonces vamos a hablar del dengue. El dengue pues es una enfermedad que es transmitida principalmente por el zancudo hembra Aedes aegypti y pues pica a una persona enferma que tenga como tal el virus, se infecta y pues al picar a una persona sana transmite como tal el virus. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? Tenemos 4 laboratorios: el antígeno NS1 para arbovirosis y el aislamiento viral para dengue, que se toma del primero al quinto día, y tenemos el ELISA IgM y el ELISA IgG, que se toma del día sexto en adelante. También hay otro laboratorio que es la PCR para dengue, que pues solamente se procesa en el laboratorio de salud pública y pues se le realiza a los pacientes que presenten mortalidad o a los pacientes que les estén sospechando de fiebre amarilla. Estas muestras se les debe tomar al 100% de los casos de dengue con signos de alarma, el 100% de los casos de dengue grave y mortalidades. A los dengue sin signos de alarma tenemos pues una opción de tomar al 10%, pero pues si la posibilidad se toma pues a todas las personas que estén como caso probable. Entonces, ¿cómo se clasifica el dengue? Tenemos 3 clasificaciones: dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. En el dengue sin signos de alarma son estos pacientes que presentan fiebre, cefalea, dolor retrocular, mialgia, artralgia, rash y se pueden manejar en casa. El dengue con signos de alarma ya son pacientes que, además de la sintomatología anterior, presentan dolor abdominal intenso y continuo, vómito persistente, diarrea, somnolencia o irritabilidad. Presentan hipotensión, hepatomegalia, hemorragias importantes en mucosas, hipotermia, aumento de hematocrito, caída de las plaquetas, acumulación de líquidos. Entonces, los pacientes que tengan los síntomas anteriores y tengan uno o más síntomas de estos nombrados anteriormente, estos consideramos dengue con signo de alarma y son pacientes que deben estar mínimo en observación en sala de observación con líquidos endovenosos o deben ser revisados en UCI, en unidad de cuidado intensivo. Y ya el dengue grave pues son pacientes que presenten daño grave de órganos, extravasación severa de plasma, shock por dengue, hemorragia con compromiso hemodinámico. ¿Cuáles son las condiciones asociadas para estos pacientes? El embarazo menor de 1 año, adulto mayor de 65 años, que tengan comorbilidades, obesidad mórbida, hipertensión arterial, diabetes, enfermedad renal, enfermedades hemolíticas, hepatopatía crónica, tratamiento anticoagulante y entre otras enfermedades. ¿Cuál es el riesgo social? Pues que vivan lejos, que no tengan acceso fácil a la salud y tengan falta de transporte o vivan en una pobreza extrema. Estos pacientes pues lo ideal es dejarlos en observación, que sean manejados y ya cuando se vean estables pues se les puede dar egreso. ¿Cuáles son los cuidados que debemos tener con los pacientes con dengue? Entonces deben de usar toldillo como mínimo 7 días, los primeros 7 días del inicio de la fiebre. Tenemos que hacer énfasis en la vigilancia de los signos de alarma, entonces vigilar si tienen dolor abdominal intenso o continuo, vómitos frecuentes, somnolencia, irritabilidad, sangrado mucosas, incluido el sangrado excesivo durante el periodo menstrual y particularmente en el momento de la caída de la fiebre, donde más se debe estar pendiente de estos pacientes. Se debe hacer control de líquidos administrados y eliminados, ya que presentan una extravasación severa de líquidos y pues allí nos vamos a dar cuenta si se están complicando o no. Calcular el gasto urinario, peso diario, mantener una vía intravenosa permeable, control de signos vitales cada 4 horas y pues debemos brindar educación al paciente y a la familia. Es importante recordar a los pacientes que deben mantener reposo en cama, que indicar que cualquier cambio que presente, si llega a presentar pues sangrado leve de los dientes, se debe aumentar la ingesta de líquidos y debe mantenerse en el fondillo para
disminuir el riesgo de infección a otros pacientes, de transmisión de la enfermedad. El otro evento que lo catalogamos como arbovirosis es la fiebre amarilla, que también es transmitida pues por el zancudo Aedes aegypti, y pues tiene dos mecanismos de transmisión. Está el mecanismo del ciclo selvático y el ciclo urbano. En el ciclo selvático el virus circula entre los primates no humanos, o sea, los monos, y los vectores transmisores selváticos de las especies de los transmisores selváticos son los de las especies Aedes chloropectus, Haemococcus equinus y Haemococcus antinomys. Y en el ciclo urbano, pues el virus se introduce en la comunidad a través de un humano enfermo en fase de viremia y que ha sido infectado por el virus en el ciclo selvático. Cuando el vector urbano Aedes aegypti se alimenta de él, este se contamina y transmite el virus a otras personas sin que ingresen a zonas selváticas de riesgo, que es pues lo que está pasando en este momento, el brote que tenemos en el Tolima. Entonces, ¿cuál es el reservorio? Como decíamos en el ciclo selvático, son los monos, el mono aullador y el mono marta, que son monos que pasean en las copas de los árboles. Y el hombre pues se convirtió en un huésped accidental, ya que por la invasión que se hizo pues como tal al área selvática donde se encontraba, donde circula como tal el virus. Y la fiebre amarilla tiene tres fases. Eh, Tenemos la fase de infección, que es la elevación de temperatura corporal, congestión conjuntival, dolor lumbar, cefalea, escalofríos, malestar general, vómito y dolor abdominal, que dura más o menos de 1 a 3 días. Ya después pasa a la fase de remisión, donde hay disminución de la fiebre y la intensidad de los síntomas disminuye. Sin embargo, presenta albuminuria y aumento de transaminases. Por esto es importante entre cuarto y quinto día tomar laboratorios a estos pacientes que se encuentren pues, en zona donde esté circulando el virus o donde se encuentre el brote. Y en la fase toxémica, que presenta manifestaciones hemorrágicas y signos de insuficiencia hepática aguda, como la ictericia y encefalopatía hepática, oligoaguria o anuria, insuficiencia renal aguda o hipotensión. Ya esto es cuando el paciente está complicado, que es después del quinto día y donde requiere pues manejo de cuidado intensivo y vigilancia. Como hacemos el diagnóstico de la fiebre amarilla, se toma el laboratorio de sangre PCR para fiebre amarilla en los primeros 10 días de inicio de síntomas. Esta muestra es enviada al laboratorio de salud pública para procesamiento y por lo regular se demora 24 horas en su resultado. También tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos una sospecha de fiebre amarilla tenemos que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, ya que como es una patología que los síntomas son similares pues, a otras enfermedades, entonces debemos de sospechar las otras enfermedades pues, de acuerdo al lugar pues, de donde venga el paciente y pues el entorno del paciente. Entonces, ante la sospecha pues, de la fiebre amarilla se debe tomar pruebas de inmunidad para hepatitis A, B y C, y dependiendo de los factores de riesgo discriminar la presencia de leptospira, malaria y tifo. La fiebre amarilla no tiene tratamiento, simplemente pues se manejan sus síntomas, su evolución y podemos prevenirla con la vacunación. Entonces, el nuevo esquema que salió de vacunación, que ha sido modificado de acuerdo a las circulares que han emitido el Instituto Nacional de Salud y Secretarías de Salud municipales y departamentales. Entonces, actualmente se deben vacunar. Inicialmente pues se contaba pues con el esquema que fuera solamente una dosis, de la vacuna de fiebre amarilla, pero ahora pues con todo lo de brote que hemos presentado se aumentó la administración de un refuerzo. Entonces, las personas que han sido vacunadas hace más de 10 años y que sean residentes o que se desplacen a los municipios de Cundá y Villarrica con su purificación, Prado, Dolores, Chaparral, Ataco, Planadas y Río Blanco, así como los municipios que adicionalmente define el Ministerio de Salud según la situación epidemiológica, pues deben recibir una dosis adicional.
Las mujeres que recibieron vacuna contra la fiebre amarilla durante la gestación y que residan o que se desplacen en los municipios mencionados, el refuerzo debe aplicarse 6 meses después de finalizado el embarazo. Las personas vacunadas con dosis fraccionada de la vacuna contra la fiebre amarilla en otros países que sean residentes o que se desplacen a municipios priorizados, personas que viven con VIH y personas que hayan recibido trasplante de células madres hematopoyéticas siempre que hayan sido vacunadas hace más de 10 años, que cuenten con valoración médica previa de riesgo, que presenten condiciones de inmunocompetencia suficientes para vacunarse de forma segura y en el caso de personas que viven con VIH tengan conteo CD4 mayor a 200 células. Deben diligenciar el consentimiento informado y que residan o se desplacen a municipios de circulación activa del virus. Y los trabajadores del laboratorio que manipulen virus salvajes de fiebre amarilla y tengan más de 10 años desde su última vacunación deben de recibir un refuerzo. ¿Qué contraindicaciones tiene esta vacuna? Entonces, si la persona es alérgica a la proteína del huevo, si tiene inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, si tiene una reacción alérgica grave al componente de la vacuna, derivados del huevo, proteínas de pollo, gelatina, lácteos, entre otros. La población menor a 6 meses, un antecedente de problemas del timo timetomizada y menores de 6 meses, pues no se les debe administrar ya que pues, pueden presentar riesgo de meningitis. La otra enfermedad por arbovirosis es la Zika, que es una enfermedad febril eruptiva producida por el virus del Zika, con una evolución benigna que los síntomas van de 3 a 12 días después de ser picado por el mosquito. También puede cursar de forma sintomática. ¿Cuáles síntomas presenta? Entonces, fiebre, ojos rojos sin secreción y sin escozor, erupción cutánea con manchas blancas y rojas, que menos frecuentes son altragia, mialgia y cefalea. ¿Cuál es el virus de Zika que hace parte de la familia? El virus de Zika hace parte de la familia de los flavivirus, género Flavivirudae y virus RNA positivo que es muy cercano filogenéticamente a los virus del dengue, fiebre amarilla, de la encefalitis japonesa o el virus del Nilo occidental. ¿Cómo se transmite la enfermedad del Zika? Entonces, el virus se ha detectado en sangre, en saliva, en orina, en semen, en leche materna y en líquido amniótico. ¿Qué complicaciones tiene? Alteraciones neurológicas como síndrome de Guillain-Barré, síndrome de Fisher, meningitis, meningoencefalitis, mielitis y anomalías congénitas como la microcefalia y calcificaciones cerebrales. Entonces, cuando tengamos estos pacientes con estos diagnósticos, podemos tener como interrogado preguntarle a las personas si han estado expuestos a pacientes con diagnóstico de Zika o han estado en lugares endémicos como tal de este virus. Continuamos con el chikungunya. En el chikungunya las manifestaciones clínicas son temperatura 38.9 grados, que es lo primero que aparece. Posteriormente presentan poliartrias severas, simétricas e inflamación y posterior a estos síntomas presenta rash maculopopular, lesiones vesiculobulosas en el tronco y extremidades, en palmas y rostros son menos frecuentes que lo diferencia de las otras patologías. Como diagnosticamos el chikungunya, entonces tenemos el criterio epidemiológico, el criterio clínico y el criterio de laboratorio. Entonces, en el criterio epidemiológico, si tiene una exposición al virus, si tiene un nexo epidemiológico que haya estado con un paciente que tenga este diagnóstico o que esté en el área de transmisión. En el criterio clínico, que cumpla con definiciones operativas del Instituto Nacional, que sean oligosintomáticos o que tengan un compromiso de órgano. Y con criterio de laboratorio se toma la ELISA, IgM o IgG y la PCR para dengue, que estas pues, se procesan principalmente en el laboratorio de salud pública y solamente se le toma a las pacientes que tengan alto riesgo y a las gestantes menores de 5 años. Para todas estas arbovirosis es importante saber que se deben de tomar muestras a los pacientes pues, que presenten las mortalidades
En el dengue se debe tomar cerebro, miocardio, hígado, vaso, médula ósea, riñón y pulmón. No importa que ya tengamos un laboratorio y que el laboratorio diga que sea positivo o sea negativo, se deben de tomar muestras a los pacientes que tengan, que se hayan reportado como dengue. En fiebre amarilla, eh, en este sí cambia un poquito, solamente se toman muestras cuando el paciente fallece y no ha sido posible tomarle una muestra de laboratorio para poder descartar o confirmar el caso. En Zika, si la muerte procede de manifestaciones neurológicas de polineuropatía ascendente aguda o subaguda o semejante al Guillain-Barré, pues se deben de tomar muestras y pues además del listadito que está ahí, que es cerebro, miocardio, hígado, vaso, médula ósea, riñón o pulmón, se deben de tomar también muestras de raíces de nervios dorsales a nivel cervical, torácica y lumbar. Y pues para poder tomar esas muestras se debe tomar necropsia clínica, después se debe solicitar ante la EPS. Y para chikungunya también son los casitos que se queden sin confirmar, se les debe tomar también muestra de cerebro, miocardio, hígado, vaso, médula ósea, riñón y pulmón. Adicional de estas muestras, pues se debe enviar una muestra de suero, que todas estas muestras se envían al laboratorio de salud pública.